Como bien lo expresaba el senador Avellaneda, es quizá esta una de las propuestas que más relevancia tiene dentro de la decisión que debemos tomar como congresistas. Y creo que es bien importante porque tiene que ver con la coherencia que tengamos quienes ostentamos y quienes regentamos este apostolado respecto a la función que se nos ha dado a través del voto. Lo primero que uno se tendría que preguntar es si esto es un debate entre economistas y juristas, es decir, si aquí lo que prevalece es la democracia económica o la democracia política. Yo diría que ante todo la democracia política es relevante y es vital porque es ella la que reconoce los derechos fundamentales de los ciudadanos. Nuestra Constitución del 91 es una constitución antropocéntrica, lo ha reiterado en múltiples ocasiones la Corte Constitucional y por lo tanto lo que está en el centro de ella es el ser humano por encima de cualquier otra consideración. Y lo que aquí está en discusión igualmente, señor presidente, es el concepto de constitución. Y uno podría traer a colación diferentes y variados. Recuerdo el más sencillo, doctor Gerlain, de ese gran tratadista Ferdinand Lassalle, cuando decía que la constitución es la suma de factores reales de poder. Es casi igual la definición, doctor García, que daba Ulpiano cuando preguntaban que qué era el delito, y Ulpiano respondía que delito era lo que le desagradaba al soberano. Esta definición de constitución obviamente es muy reducida, pero igualmente en la práctica es bastante acertada con lo que entenderíamos por constitución. Pero igualmente otros grandes tratadistas plantearon otro tipo de definiciones y traería igualmente a colación la de Lowenstein cuando decía que las constituciones, además de dar su aseveración de lo que eran, se dividían en normativas, nominales y semánticas. Las constituciones normativas eran aquellas para Lowenstein en donde además de ser legales eran legítimas, es decir, en donde los ciudadanos la acogían como algo suyo, como algo propio. Las nominales obviamente eran aquellas que eran legales, pero que simplemente tenían un factor y una posibilidad educativa porque los ciudadanos no la sienten suya. Y las semánticas, pues, son aquellas que ni eran legales ni eran legítimas, es decir, correspondían a una falacia. Si hay algo que a la Constitución colombiana le ha dado legitimidad, indudablemente, es ese capítulo de todos esos títulos de los derechos humanos, en donde a través de la acción de tutela, en donde a través de los diferentes tipos de protección de los derechos fundamentales o de los derechos de segunda, tercera generación, los ciudadanos colombianos han sentido que esta Constitución es muy de ellos. Es en este sentido una Constitución normativa. Cuando se propone la regla fiscal, nada más ni nada menos, se está cambiando el núcleo esencial de nuestra Constitución política. Estamos nada más ni nada menos diciéndole al juez que de ahora en adelante él tendrá que mirar no el derecho fundamental, no la persona, sino que deberá mirar sobre todo cuál es la condición financiera, cuál es la condición económica. Esta viabilidad económica del reconocimiento de un derecho no puede convertirse en un deber, sino debe ser, como hasta ahora ha venido siendo, una consideración adicional. Y nos hacemos una pregunta: ¿qué sucederá entonces si cuando haya un desequilibrio, una discusión entre dos principios,
como se pretende dejar la regla fiscal, ¿cuál prevalecerá? Pues obviamente que tendrá que prevalecer el principio que defienda la dignidad humana. Y en este sentido, entonces, señor ministro, nosotros pensaríamos que la regla fiscal como principio no tendría ninguna utilidad práctica, no tendría la posibilidad dentro de una ponderación de principios constitucionales de salir avante ante cualquier litigio. De todas formas, creemos, señor presidente, que la regla fiscal va a desvertebrar toda la parte no solo orgánica, sino la parte dogmática de nuestra Constitución. Y lo que hoy nosotros estamos discutiendo no es la estabilidad económica de nuestro país, sino la supervivencia, la vigencia, la legitimidad de la Constitución de 1991. Y entonces, señor presidente, finalmente, lo que deberíamos preguntarnos es si cambiamos esa denominación de Estado Social de Derecho, porque es que si no nos gusta, pues cambiémosla. Y yo creo que no habría ningún problema. Si lo que dijo el constituyente primario a través de esa asamblea constituyente no es suficiente y es obligatorio para nosotros, pues busquemos otra manera, busquemos otra forma a través de la cual nosotros podamos en determinado momento cambiar esa norma fundamental, ese postulado primigenio de nuestra Constitución política. Finalmente, presidente, se ha pensado en que la regla fiscal se establezca únicamente como un principio, pero de acuerdo a nuestra formación, y lo hemos dicho en otras intervenciones, para quienes creemos en el Estado democrático constitucional, o para quienes en determinado momento hemos pregonado la teoría del iusnaturalismo contemporáneo, creemos que los principios igualmente son obligatorios. Los principios no son un canto o un saludo a la bandera que se establecen para no ser cumplidos, sino por el contrario tienen la fuerza coercitiva que les da el estar establecidos en la Constitución Política de Colombia. Por eso, señor presidente, por seguramente otras razones que quienes igualmente piden el archivo tendrán, creemos que el establecimiento de esta regla fiscal sería nefasto y acabaría con todo ese postulado de Estado Social de Derecho. Gracias, presidente.